cosa importante que contamos, porque si fuimos, de hecho, gracias al trabajo de las jugadoras y de mis equipos, el primer club en Suiza en vender jugadoras internacionalmente. Bienvenidos al Juego de la Gestión Deportiva, segunda temporada. Soy Federico Pérez y en este podcast conversaremos con presidentes y directores generales sobre cómo gestionan, planifican estrategias y abordan los aspectos comerciales y más relevantes de sus clubes. Hoy nos acompaña Richard Feus, gerente general de Chicago Red Stars de Estados Unidos y ex CEO del Servette de Suiza. Richard fundó el equipo femenino suizo logrando salir campeón y clasificar a Champions. Porque fuera de la cancha se juega otro partido. Empecemos. Bueno, Rick, muy buenos días por allá. Estoy muy contento de que estés participando en este episodio. Va a ser el primer episodio que vamos a hablar sobre el fútbol femenino, que está creciendo muchísimo en estos últimos años. Y nada mejor que vos para contarnos un poco cómo es el mundo del fútbol femenino, cuáles son los desafíos que se vienen, cuáles son las oportunidades y contarnos un poco de todo el trabajo que has hecho en Servette, que nos vas a contar lo que es crear un equipo femenino desde cero y también lo que es hoy en día en tu rol actual con Chicago en Estados Unidos, lo que es entrenar a jugadoras y a un equipo en uno de los países donde el fútbol femenino fue pionero y tiene las mejores selecciones del mundo. Así que antes de arrancar, agradecerte por estar acá presente. Buenas, Fede, un gusto estar aquí contigo y estar presente, para contarte un poco con mucha humildad la historia mía. Bueno, arranquemos nomás. Si querés empezamos con la historia del Servette. Fuiste CEO del club, ¿no? Un club de Suiza, el Servette, en Ginebra, y un club que no tenía fútbol femenino y que a vos se te ocurrió la idea de, llevar el fútbol femenino a ese club. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es la situación del fútbol femenino en Suiza? ¿Con qué te topaste? ¿Vos qué cargos ocupabas previamente para poder llegar a realizar esa propuesta? ¿Y cómo fue el desarrollo de esa semilla que hoy florece con un gran éxito, ¿no? En el club. Sí, pues yo te cuento. Yo entro en el club como interno. En 2016, obviamente el Servette, yo soy mitad suizo de mi papá, mitad español de parte de mi mamá, pero nacido y me crié en Ginebra. Así que el Servette para mí es mi equipo, el equipo de corazón desde pequeño, el equipo donde fui a ver mi primer partido y me surge esa oportunidad de entrar como interno allá. Y en esta época el Servette, hay que decir para la gente que no conoce, el Servette FC de Ginebra es un equipo históricamente que tiene más de 100 años, que es uno de los 3 mejor equipos históricos de la Liga Suiza, pero entre el principio del año 2000 hasta el 2015 tuvo 2 bancarrotas, muchos problemas con distintos propietarios que desgraciadamente echaron al único club que no había descendido de toda la historia de la Liga Suiza 2 veces a segunda y la segunda vez a tercera. Cuando yo entro en 2016 como interno, el club volvía de tercera a segunda en la temporada 2016. Y obviamente para mí, yo como siempre digo, solo haber estado como interno del Servette ya era un sueño. Y tengo 6 meses, también veo cómo el club está creciendo, vemos que en esta temporada es la primera temporada en segunda, y va a ser complicado subir y me surge también, iban muchas cosas hablándose del Mundial 2019 femenino en Francia y yo pensando siempre en cómo, teniendo la suerte, llamándose Servette, de tener la marca Ginebra, que yo creo que siendo una ciudad de 500.000 de habitantes y de población, sigue una ciudad que cuando viajas a través del mundo la gente sabe dónde está Ginebra y qué es Ginebra, y tenemos suerte de esto, que teníamos como esta chance de internacionalizar un poco la marca gracias a Ginebra. ¿Y qué pasó? Varios pasos. La primera cosa, era el único en hablar español en el equipo. Después de algunos meses cambian el entrenador que viene es un entrenador que únicamente habla bosnio y español, así que yo surjo un poco en estar como su jefe de prensa, un club que a la época teníamos como 6 o 7 empleados administrativos. Y al final yo veo que el CEO y el presidente me hacen confianza y a 3 o 4 meses de terminar el internship le digo al presi, le digo, oye, yo creo que tendríamos que montar un equipo femenino. Estamos en una ciudad como Ginebra, que es una ciudad internacional, una ciudad que intenta apoyar y desarrollar el desarrollo de
de la igualdad, tenemos que ser pioneros, este tipo de cosas, y también la parte suiza-alemana, porque no sé si la gente que nos escucha sabe, pero Suiza es un país de 9 millones de habitantes y hay 3 idiomas, francés, alemán e italiano. Y la parte más importante es la parte suiza-alemana, y esta parte ya está bien desarrollada a nivel de fútbol femenino. Yo dije, yo creo que eso es una cosa que tendríamos que hacer, y a la misma, el mismo tema, también desarrollar eSport, que a la época nos permitiría también tener como un desarrollo, una visibilidad internacional. Y bueno, yo tengo que decir que en este momento nadie quería ocuparse de esto, no era del interés del club, había muchas cosas, y me dicen, bueno, pues tú te ocupas de esto. Y tomé las riendas. Había 2 clubes de Ginebra amateur que estaban en la segunda división. Y bueno, empezamos un proceso, obviamente con colegas, nada se hace solo, allá en el club. Y bueno, en 3-4 meses fusionamos 2 clubes que estaban en la ciudad para poder tener un equipo empezando la temporada 2017 en segunda división. Y bueno, y yo terminaba mi internship, y en este momento pues el Presi y el CEO me dicen, Richard, tú no puedes salir, ahora hay que seguir acá. Así que obviamente en el fútbol femenino no había dinero, y ellos me fichan como Business Development Manager para el masculino, desarrollando toda la boutique, o sea, la tienda online, desarrollando proyectos con patrocinadores extranjeros, todos estos temas, y al lado, que era casi gratis que he trabajado con esto, pues desarrollar como un poco, diríamos en italiano, tutti fare, porque al final hacía como director deportivo, pero también me ocupaba de las indumentarias, me ocupaba de ayudar al staff, un poco de todo al final. Y empezamos ese proyecto en la temporada 2017, y la realidad pues es que fue muy lindo. Eso nos llevó de aquí a cuando salí el año pasado a tener pues un éxito, y siempre lo digo, gracias al staff, gracias a obviamente el soporte financiero de la propiedad y a las jugadoras sobre todo, pues que en 7 temporadas subir a primera, ganar 6 veces la liga regular, 5 títulos entre Copa y Liga, y 4 participación a Champions. Y yo creo que eso fue una cosa pues de menos a más en un desarrollo de un país que no estaba dispuesto a realmente darle empujón al fútbol femenino, y poder hacer una cosa tan fuerte en una ciudad que es mi ciudad, Ginebra, y ahora ver pues que ese desarrollo también global de los equipos suizos nos lleva a poder albergar en nuestro país la Eurocopa 2025, pues fue algo muy, muy, muy importante lo que hicimos, yo creo. Y ahí que contabas un poco que fue la fusión de 2 equipos, te consulto, ¿cómo se gestiona eso? Es decir, si hay también detrás como un background legal en el cual se necesitan firmar ciertas cosas para que esos equipos amateur pasen a representar al Servette, y después cómo conforman la plantilla, porque una cosa es realizar esa fusión y jugar con jugadores amateurs, pero otra cosa ya es fichar, competir y salir campeón y clasificar a Champions League. Te cuento, en Suiza, aunque sea amateur, tanto en el masculino como el femenino, en el femenino había 5 ligas, 5 divisiones, y en el masculino hay 7. ¿Qué pasa? Que obviamente en el masculino, la primera y la segunda son profesional, la tercera es semiprofesional, y desde la cuarta a la séptima son amateur. Y en el femenino, pues de la primera ahora se está volviendo profesional, pero el resto es amateur. ¿Qué pasa? En Suiza es un modelo donde si tú y yo mañana queremos crear un club, tenemos que montar una asociación, montamos un club, y si es femenino entramos mañana para la temporada siguiente, si tenemos un campo, la licencia, estas cosas, entramos en la 5ª división. Y nada nos impide subir hasta primera, si tenemos las jugadoras, si tenemos los recursos. ¿Qué pasa? Yo en este momento repito, Ginebra es un lugar de 500.000 de población. Es un pueblo a nivel mundial. Y yo dije, ok, en un pueblo, si nosotros montamos un proyecto con un equipo en 5ª división, pues empezando de cero, la primera cosa es, cuando vamos a empezar a subir, nos vamos a robar jugadoras entre clubes de la región, y va a haber tensión. Segunda cosa, hay que ser también muy, muy honesto, vamos a tomar por lo menos 5 años en estar en primera. Y respecto a esto, sabíamos que los clubes de segunda estaban en las últimas posiciones, eran clubes históricos de la Liga Suiza, pero no tenían recursos, eran clubes puros amateur, con gente que daba mucho tiempo de manera gratis al club,
¿Y qué hicimos? Nos acercamos a uno de ellos y dijimos, vamos a montar algo en conjunto y que esta gente que está ya en el comité se quede. Y te digo una cosa, hoy en día yo salí, la gente que estaba en el comité de este club sigue en el comité del Servet femenino. Otra cosa que es importante decir es que tomamos una decisión importante, que el Servet es un club, pero a nivel legal yo quería que la sección femenina sea una entidad distinta, por varios motivos. La primera es que el equipo masculino había vivido varias bancarrotas, así que ya la propiedad había separado lo que era el club masculino profesional y la academia, para proteger la academia, que es uno de las grandes fuerzas de Servet, de una potencial bancarrota en el futuro. Y queríamos hacer la misma cosa con la sección femenina. La segunda cosa es cuando tú nosotros empezamos la primera temporada con un presupuesto general de club de 150.000 francos suizos, que son más o menos 150.000 euros y dólares, dependiendo un poco del momento. Hoy en día, el club tiene más de 2 millones de presupuesto. A la época, cuando empezamos con 150.000 de presupuesto en la temporada 17-18, el club masculino manejaba entre 10 y 15 millones. Así que tú te imaginas cuando vas a ver un patrocinador para que te ayude en desarrollar esto, si él te da en un club global, él puede tener también esa sensibilidad de decir, bueno, pero yo si os doy 10.000, si os doy 5.000, lo que sea, eso se va a caer en algo que va a permitir pagar parte del salario de un jugador masculino. Yo quería que estos patrocinadores que entrasen con nosotros sepan que, aunque ayudándonos con 1.000 francos, 1.000 dólares, sea algo importante. Y eso fueron las 3 razones para montar el club de esta manera, así que no cambiamos a nivel global el número de club, como se llama en Suiza, de lo que se llamaba el Chenois Feminin, y después se volvió a ser Servet Fútbol Club Chenois Feminin por esta razón. Es que el club anterior se llamaba Chenois. ¿Y con los fichajes cómo hicieron para poder competir justamente? Pues con los fichajes fue una cosa. Yo siempre creo que sea en varias empresas que tuve antes, en las que tengo ahora, en mi desarrollo en varios clubes, yo soy alguien y no pienso tener la razón. Yo siempre digo que en el fútbol nadie está equivocado y es por eso que tenemos tanta pasión todos los amantes del fútbol, es que no hay realidad. Hay distintas opiniones y es lo bueno de poder debatir. Mi opinión es que la cosa más importante es crecer poco a poco y la estabilidad de una plantilla. ¿Qué hicimos? Antes de cambiar toda la plantilla, para mí era importante traer un staff técnico de alta calidad. A esta época, en el año 17, era imposible pagar a las jugadoras realmente para que puedan salir de su trabajo. Para mí era importante que cuando las jugadoras vengan, tengan la impresión que por lo menos en 2 horas de su día tengan un ámbito totalmente profesional. Y en una época donde la licencia mínima era una license B de UEFA o de lo que sea para entrenar, nosotros quisimos llevar a un entrenador que tenía la Pro License, con un staff de calidad. Y es lo que hicimos. La primera temporada hicimos un fichaje que fue una jugadora que era criada en Ginebra, que había jugado en la selección y que ella creó en el proyecto, se vino con nosotros, único fichaje, su nombre es Sandy Menley y es una jugadora que se volvió a ser la mejor jugadora del club en los 6 últimos años, la capitana, y que después saliendo la formé para que sea mi asistenta y ella volvió a ser la directora deportiva del club cuando yo salí. Y el primer año fue esto. Después, pues tú ves, hoy en día, y es un tema que podremos hablar más tarde, el scouting en el fútbol femenino es algo que se sigue desarrollando. A la época ni te cuento. Así que era mucho de relación, mucho de abrir, mucho de viajar, de ver las cosas, trabajo de día y noche viendo partidos con imágenes que eran de poca calidad e intentar con esta red abrir para intentar traer, eso es uno de mis valores, siempre intentar cuando traemos una jugadora, no solo traer la jugadora, sino el humano. Yo siempre digo que yo no hablo de jugadores o jugadoras, hablo de humanos o humanas que juegan al fútbol. Y eso es una cosa muy distinta que para mí es muy importante cuando tenemos una cultura en el vestuario, es de cuando traemos una manzana nueva a la cesta,
estar seguro que esta manzana está sana, porque si no, eso te puede deteriorar todo lo que estamos montando junto. Así que nosotros hemos montado, por ejemplo, una cosa que parecía, y la gente se ríe cuando digo esto, cuando vas a fichar una directora de recursos humanos, marketing, comercial, haces entrevistas. Y nosotros empezamos a hacer entrevistas con jugadoras que al final, al lado mío, al principio decía que era mi asistente, pero la gente era la persona de recursos humanos para ayudarme en estar seguro que la persona que al final, yo siempre digo, jugadores y jugadoras son la razón de ser de los clubes de fútbol. Eso no hay que olvidarlo. Y yo creo que el COVID nos ayudó un poco a veces a algunas personas a hacerle entender esto. Sin ellos, sin ellas, no tenemos trabajo y tenemos que tener mucha humildad respecto a lo que estamos haciendo, porque sin los jugadores y las jugadoras no somos nada. Y en este aspecto, pues para nosotros era muy importante y fuimos creciendo, abriendo red a lo que queríamos hacer. Yo soy alguien que quiere siempre tener un método de juego que es muy basado en el control del balón, en la posesión, el juego atractivo. Es también en la historia de Servette de querer tener este tipo de juego y este desarrollo de jugadoras versátiles que inspiran dentro y fuera del campo para poder crecer y después pues te podría hablar de la gestión estratégica de plantilla, tener una diferencia entre la edad, obviamente después desarrollamos toda la parte académica, dar paso también a las jugadoras jóvenes y tiempo de juego y desarrollar después durante el proyecto pues toda la parte de scouting, que eso fue yo creo una cosa importante que montamos porque nos identificamos y fuimos, de hecho, gracias al trabajo de las jugadoras y de mis equipos, el primer club en Suiza en vender jugadoras internacionalmente. Si querés, más tarde vamos a hablar de lo que mencionás del scouting femenino, que es un tema bastante interesante y con mucho para explotar. Pero antes, ya que hablabas un poco del aspecto, ¿no?, deportivo y esto del estilo de juego y los scouting, vayámonos más al lado, si querés, del aspecto de negocio, que es como la otra parte del modelo sostenible, porque como bien decías, bueno, ya la parte deportiva se fusionaron, contrataron, pero después toca ser sostenibles, ¿no? Y que no pase lo de las quiebras que le había pasado al equipo masculino. Entonces, ¿cómo hicieron para crear un plan estratégico y cuáles fueron como los pilares fundamentales? Y supongo que tiene que ver un poco utilizar a Ginebra como ciudad y como bandera para que este modelo femenino pueda ser sostenible y eso les permita obviamente crecer, jugar competencias internacionales y traer mejores jugadores. Yo creo que, bueno, la primera razón, y hay que ser muy honesto en estos clubes, que hoy en día estoy en un club que es únicamente un club femenino, pero en un club que tiene un equipo masculino, es siempre estar consciente que por el momento puede ser que un club del mundo, el Barça, tenga ahora una posibilidad de financiarse solo con su equipo femenino, y estamos hablando del mejor club del mundo, pero si no, necesita la ayuda del masculino. Y cuando digo ayuda, yo siempre hablo de invertir y no de ayudar, porque si se ayuda, hay que ser muy honesto, es que no es un negocio. Yo creo que eso se está convirtiendo en un negocio, en el buen sentido de la palabra negocio, y que necesita inversión. ¿Qué pasa? Yo entro en el 2017 en el femenino y en el 2020, justo cuando pega el COVID, cambiamos de presidente, echan al director general del masculino y después de varias discusión, porque el club Servette tiene una propiedad que tiene bajo su mando el equipo de hockey hielo que es un deporte tan importante como el fútbol en Suiza, un equipo de rugby, el fútbol masculino, el fútbol femenino. Así que es un panel de todos los equipos profesionales de Ginebra. Y el único club que estaba en verde en nivel de finanza y ganando era el club femenino. Y el nuevo presidente pues me propone la dirección general. Y en este aspecto yo no quería, mi única cosa era no quería salir del femenino porque yo le veía mucha proyección, como siempre digo, pero sin pensar que es mío. Decía que era mi bebé, pero con una parte muy afectiva y no quería salir de esto. Y yo creo que eso fue un cambio porque a nivel operacional y administrativo, cuando yo entré al masculino, cambiamos literalmente todo. Es que yo siempre pensé en, antes de hablar de igualdad de salario, hay que hablar de igualdad de tratamiento y dar las mismas chances a cada uno y cada una. Así que lo que hicimos es que cambiamos en cada departamento administrativo y operativo las hojas de cargo. Es que un responsable de comunicación no se tenía que ocupar únicamente del masculino, sino del masculino y del femenino. La
la directora comercial del masculino y del femenino, para meter bien claro que a nivel de tratamiento íbamos a tratar los dos equipos con la misma importancia. Eso cambió un poco rumbo a nivel de patrocinio, porque obviamente era una cosa para desarrollar el negocio. Nuestra primera idea fue de ir a por patrocinadores que no patrocinaban ya al masculino. Con esto abrimos una brecha, porque cuando fuimos a por otros, los del masculino que hubiera podido pensar sí que si íbamos directamente a ello era para ayudar, ellos vinieron a mí diciendo, pero nosotros también queremos ser parte de esto. Y se fomentó algo muy lindo entre que las jugadoras y el staff estaban teniendo resultados tremendos, y siempre digo, al final es gracias a estos resultados que nos metimos a Champions, que te entran nuevos patrocinadores, que después los del masculino quieren participar, que cuando jugamos el Chelsea en Champions batimos el récord de tendencia en un partido femenino en Suiza, que se meten más. Y yo creo que fomentamos todos juntos, porque no es solo de tener esa visión, es que detrás de esta visión yo pueda tener gente, jugadoras, staff, personas en oficina que le den esta importancia. Yo creo que, por ejemplo, el equipo de comunicación fue clave. Tuve a 3 personas que eran personas que siguen en el club tremendas, que ellos permitieron también a nivel de comunicación dar un paso más allá. Yo lo digo con mucha humildad porque estas 3 personas son profesionales tremendo. A nivel de comunicación, yo creo que teníamos a nivel femenino, el principio de los años 2020, una de las mejores comunicación del mundo a nivel de equipo femenino, porque hacían un trabajo de locos. Y siempre me acuerdo de este equipo de trabajo del Chelsea que viene con el femenino y me dice, qué bueno vuestro equipo de comunicación, ¿cuánta gente tenéis? Y digo, estos 3 chicos que son tremendos. Y digo, ¿y vosotros? 6, ok. Y digo, pero estos 6 trabajan también para el masculino. No, ellos son únicamente para el femenino. Y nosotros, esos 3, viajaban con el masculino y con el femenino. Y yo creo que yo siempre digo, el trabajo de un CEO o de un líder es de tirar del carro, es de demostrar, de ser ejemplo y de demostrar que hay objetivos claros y alcanzables, de delegar y confiar en su equipo, de convertir cada error en aprendizaje, de unir la gente y motivarlo. Yo la primera vez, voy a ser honesto, que me siento con mi equipo en el 2020 y les digo, ahora tenemos un equipo masculino en primera, el femenino en primera, y vamos a ganar los títulos, meternos a fase de grupo de Champions y entrar en las competiciones europeas con el masculino. Así que va a haber mucho trabajo, pero vais a disfrutar. La gente me mira y me dice, pero este CEO de 28 años, que me venía obviamente de meter en el cargo, que era el CEO más joven de la historia de la liga, la gente me mira y me dice, pero Richard, eres un loco. Y al final, ¿qué pasó? Otra vez, gracias a estos equipos que empujaron muy fuerte a los equipos en el campo, pues el masculino también, en los 4 años que tuve la suerte de liderar al equipo masculino, nos metimos 3 veces en competición europea y hacía 20 años que el club no iba. Y yo creo que eso es importante. Yo siempre digo, mis 3 motos, que suenan mejor en inglés, es los 3 P, yo los llamo, que son perseverancia, perspectiva y en inglés purpose. Y porque digo que al final hay que mantenerse firme y creer en lo que queremos hacer. Y al final yo creo que cuando la gente se ríe de un objetivo que tenemos, yo siempre digo eso nos tiene que dar más fuerza para intentar alcanzarlo. Y siempre dije cuando ganamos el primer título con el femenino que lo imposible siempre toma un poco más tiempo, y al final de no tener un equipo en Ginebra, de tener todo el fútbol femenino basado en la parte suiza alemana, pues cuando quieres y cuando tienes gente que dan todo de la mañana a la noche, pues es posible. ¿Cuáles serían para vos las principales similitudes y diferencias, ya que estuviste en un cargo tanto en el femenino como en el masculino, a la hora de justamente gestionar 2 tipos de equipos, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, algo que puede ser sumamente importante es, como bien decías, que el tratamiento sea el mismo para poder justamente traccionar y generar sponsors, pero ¿qué otras similitudes y qué diferencias principales hay a la hora de gestionar un club femenino, ¿no? Porque no es lo mismo que un masculino, y quizás para esos clubes que quieren fomentar más el femenino, no le terminan de encontrar la vuelta para decir, bueno, esto hay que hacerlo de una forma, hay que hacerlo de otra, y quizás con tu perspectiva puedes identificar en dónde sí y en dónde no. Yo te diría, hay 2 departamentos. En el departamento deportivo hay
hay una cosa, y yo siempre dije, yo no hablaba, porque tenía reunión con las capitanas, tenía reunión con los capitanes, y a veces en el mismo día. Yo siempre dije, la única diferencia de tratamiento que tenía que tener era el presupuesto que tenía a disposición. Pero yo no me juntaba con... Yo siempre dije que tenía 2 clubes a cargo, y tenía la suerte de tener 2 clubes. Pero me sentaba y utilizaba las mismas palabras. Estaba enfrente de atleta, no de hombres y mujeres. Y yo creo que eso es el principal, con toda humildad, error que hacemos, es de cada vez decir, es fútbol masculino, es fútbol femenino. Estamos enfrente de atleta. La única cosa que cambia, obviamente, es que a nivel físico, pues no salimos de la misma manera. Y hay diferencias, pues, de cuerpo que podemos tener, diferencias de lo que puede pasar en el cuerpo que se tienen que ver y que consultar. Por eso siempre digo, y estuvimos trabajando mucho en el tema medical de un joven jugador, de cómo se desarrolla, todas las datas que tenemos que sacar datos diferentes para niñas cuando se convierten en mujeres, porque no son los mismos datos de crecimiento. Esos son cosas distintas. Después, ¿qué pasa? A nivel comercial / administrativo, es una cosa de mercado. Porque cuando yo hablaba del club femenino masculino, eran 2 mercados diferentes. Cuando tú tienes un club masculino con la academia que tiene 20 millones de presupuesto y tienes un club femenino que tiene 2, pues los costes, el presupuesto, yo te digo, el P&L era el mismo. Eran los números que cambiaba. Hoy en día estoy al cargo de un club femenino en Estados Unidos que tiene un presupuesto que parece más al presupuesto del equipo masculino en Suiza que el presupuesto del equipo femenino. Así que, por eso te digo, depende del mercado. El fútbol femenino aquí, la gente, yo creo que una de las fuerzas en Estados Unidos es que nosotros compartíamos en 2024 los vestuarios no los vestuarios, sino la ciudad deportiva con el Chicago Fire masculino. No hay diferencia. Los jugadores y las jugadoras se ven, se hablan, son atletas. Yo creo que es una mentalidad americana que es una cosa muy buena que tendríamos que tener en Europa. Estamos hablando de atletas y de mercado. Y uno gana más o menos porque el mercado vende más o menos. Y en este aspecto es algo que yo creo que en Europa o en el resto del mundo tenemos también que aprender, que al final es hacer crecer el mercado. Yo siempre digo, son 2 deportes, le decía esto a mis jugadoras y no le gustaba, pero era para tener la atención suya. Estáis jugando en Suiza 2 deportes distintos. Y no es una cuestión de género, es una cuestión de jugáis con las mismas reglas, pero el negocio en sí es distinto. Y podemos querer la igualdad. Yo siempre, cuando llegué, te dije al masculino, a nivel administrativo había igualdad. A nivel de desarrollo médico, una jugadora no tenía más tiempo de espera para ir a ver un médico de nuestro hospital que un jugador masculino. Todas estas cosas eran posibles. Después, yo no puedo llegar a la igualdad de salario si no tengo los mismos revenue. Y eso es una cosa por eso. Y podemos comparar deportes masculino en sí, el fútbol con el baloncesto, con el balonmano en Suiza, y podemos comparar el fútbol femenino con otros deportes femeninos. Y no van a tener igualdad porque el mercado no es el mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en el mercado si vemos que hay lugar para desarrollarlo. Así que para mí, esas son las cosas distintas que yo tengo, por lo menos de mi etapa en Servette, entre el masculino y el femenino. Bueno, ese éxito te permitió llegar ahora donde estás actualmente, que es en Chicago. Entonces, si querés contarnos un poco cuál es tu rol, has planeado lo que se llaman las 5 fases, ¿no?, del club en esta nueva etapa. Así que si querés contar un poco de qué se tratan estas etapas, en cuáles están y qué diferencia principal te encontraste en el mercado estadounidense, que imagino que es no solo mucho mayor a nivel demográfico, sino también a nivel negocio. Yo, después de 7 años y medio en Servette, como siempre te dije, fue un sueño. O sea, nunca hubiera podido soñar en ser el CEO del club de mi vida, y siempre estaré agradecido. Y llega un momento donde necesitaba ver otras cosas, y también yo creo que para el club también tener otra directiva es bueno, porque eso te da
un nuevo impulso, yo siempre estaré. Yo creo que también eso me permite ahora alentar más como un fan de Servet, que antes tenía que tener más calma. ¿Y qué pasa? Cuando te decía que yo no veo diferencia entre el masculino y el femenino y depende de la gente, yo siempre dije, quiero trabajar con humanos y mi próximo... La gente me pedía, pero tu próximo paso estará en el femenino y el masculino. Y yo siempre dije, el próximo paso estará donde yo encuentre a alguien, un jefe, una jefa, donde su mensaje me va a inspirar y eso, pues que sea masculino o femenino. Y por eso estuve abierto, tuve la suerte de tener bastantes ofertas y cuando me subí en esta llamada con la gente de Chicago, que la familia que venía de comprar el club, un club que iba muy mal desde hace 3 temporadas, es la familia Ricketts, que es dueña también de los Chicago Cubs, el equipo de béisbol en la Major League Baseball, desde 15 años. Pues cuando tú tienes a alguien que tienes en entrevista y es ella que te cuenta los valores que tienen y no empieza haciéndote preguntas, yo creo que cambia eso el rumbo. Y como siempre yo utilizaba un poco esta imagen que tuve la impresión con el Servet masculino de tener que construir o reconstruir el avión durante el vuelo, porque cuando yo tomé las riendas, estábamos en medio del COVID, tuvimos que hacer bastantes cambios para estar seguro de poder pagar los jugadores con esta pandemia. Pues aquí era lo mismo. Yo llegué a final de enero del 2024. La liga aquí, como bien saben, empieza en marzo, termina en noviembre. El club había terminado último de la temporada 2023, con un vestuario hundido y había que reconstruirlo todo. Cuando yo siempre cuento anécdotas de lo que yo me encuentro cuando viajo la primera vez, y era un club que teníamos presupuesto para desarrollar, pero no había nada a todas las cosas. Y yo la gente puede decir que soy un poco masoquista, pero me encanta este tipo de proyecto donde hay que empezar de cero, donde hay que dar una creencia a la gente para que se quede. Yo creo que cuando llegamos a un proyecto es muy importante quedarse con mucha gente que ya estaba anteriormente para darle esta chance porque de trabajar con una nueva cultura en un ámbito donde tienen un ámbito de trabajo que esté bajo seguridad, que puedan trabajar con calma, que pueden desarrollarse y darle esta confianza. Obviamente, ¿qué es el objetivo? El objetivo es aquí darle a la jugadora, empoderar a la jugadora no solo como jugadora on the pitch, pero también fuera del campo. Y eso es algo que me gusta. Yo siempre dije que para mí, para tener jugadoras contentas y competitivas en el campo, tenemos que tener jugadoras o atletas contentas fuera del campo. Y esa parte es una parte que aquí yo creo que estamos en la misma línea con la propiedad del club, y por eso pues yo entré en este proyecto donde literalmente yo me ocupo más en detalle como general manager de la parte deportiva, que incluye obviamente la parte financiera, legal, de los contratos, pero toda la parte deportiva, con un desarrollo del equipo. Hay muchos desafíos enfrente nuestras, creo que oportunidades para desarrollar el predio, que hoy en día el predio no es nuestro. Hay un proyecto de desarrollar un predio propio en los años que vienen, un nuevo estadio que estará a uso exclusivo del equipo femenino. A nivel de club hay departamentos que tuvimos que reconstruir de cero, y esto se hace poco a poco. Otra vez, cuando yo te decía, la gente siempre está corriendo después del tiempo. Yo creo que en el fútbol queremos resultados ya, pero hay que ser paciente. La paciencia y la estabilidad son para mí dos cosas que son Obviamente necesitamos dinero y presupuesto, pero yo creo que aún teniendo presupuesto bajo, se puede construir proyectos exitosos. Le digo, el fútbol femenino, el Servet femenino, teníamos el presupuesto número 3 al final de la liga femenina. El fútbol masculino, los 4 años que estuve allá, teníamos el presupuesto uno de los más bajos de la liga. Eso nos permitió terminar, y terminamos así en puestos europeos. La temporada que venimos de terminar 24 con Chicago teníamos el presupuesto 12 de 14 y el equipo terminó octavo. ¿Por qué? No cambiamos muchas jugadoras. Cambiamos el chip de la cultura, obviamente ayudado con un staff tremendo, con líderes en el campo y capitanas que ayudaron a esto, porque como siempre yo digo,
la cultura y los valores del equipo. Yo no soy el tipo de directivo que llega a un vestuario y que voy a sentar a todo el mundo diciéndole la cultura son estas 5 palabras, los valores son estos. No, yo creo que los valores y la cultura son la manera que tenemos al día a día de interactuar entre nosotros. Y yo como directivo soy el que pongo los límites en asegurar que todo el mundo respeta al otro, que no hay ninguna persona que se cree por encima de la organización. Este tipo de cosas. Después la cultura la crea directamente las jugadoras si están en un ámbito seguro en el vestuario. Para entrar a la comparación con Suiza, yo creo que también me fui a Estados Unidos porque no quería responder a mí mismo, antes de a los medios o a nadie, a esta pregunta: ¿es tu nueva experiencia mejor que la que tuviste en Suiza? Y yo creo que Estados Unidos me permite omitir esta respuesta por varios motivos. La experiencia que tuve en Servet, tanto masculina como femenina, fue extraordinaria. Y en Estados Unidos el mercado es totalmente distinto. Entrar en un club que solo tiene fútbol femenino, yo creo que es también entrar en un tipo de compañía totalmente distinto, donde yo voy aprendiendo mucho. Entrar en una cultura que es totalmente distinta, que es la cultura estadounidense, también me permite aprender cada día más también y ser... Yo siempre digo, la gente no cambia, evoluciona, así que me permite evolucionar como persona también, aprender de la gente también allá, y yo soy alguien que cree en el mix de cultura. Tenemos hoy en día en el staff un entrenador jamaicano y de asistente tenemos un japonés, una americana que jugó como jugador profesional en Europa parte de su carrera, una mexicana y un entrenador de portera que es americano. Mi asistenta es alemana y yo soy español. Así que imagínate, yo siempre le dije, la primer meeting, el comité deportivo, le dije, vamos a tener mucha frustración a veces y muchas distintas opiniones. ¿Por qué? Porque venimos de background diferente, porque tenemos visión diferente. Lo único es que tenemos que salir, hay que tener frustración, hay que tener discusiones duras. A veces hay que salir de estas reuniones enfadados, pero siempre pensando no en su ego o en tener razón, qué es lo mejor para el club. Y yo creo que al final eso nos permite crecer. Tengo la suerte de tener un staff extraordinario acá y este mix de cultura yo creo que te permite también hacer crecer el club. Y las comparaciones con Suiza, pues yo creo que es el mercado. En Suiza nosotros teníamos la suerte, gracias al trabajo de los equipos marketing, de tener la mejor tendencia de Suiza a nivel femenino. Teníamos como alrededor de 1.000 personas por partidos. Cuando jugamos partidos grandes, el récord fue 13.000 personas en el estadio del equipo masculino. Aquí, nosotros siendo con el campo que tenemos actualmente una de las peores asistencias de la liga, tenemos entre 7 y 8.000 personas por partido y la media de la liga es 13.000. Así que eso te da también la escala que hay entre Suiza y Estados Unidos. También es un país con más de 300 millones de habitantes, Suiza era de 9. Así que a nivel económico es un ecosistema totalmente distinto y yo creo que en este aspecto, pues más allá de comparar, es el aprendizaje que yo estoy haciendo acá. ¿Y ahí qué rol juegan los otros equipos de la ciudad, ¿no? Hablabas del equipo de béisbol, también del masculino. ¿Los fans de Chicago, de esos clubes, son también fans del femenino o son públicos diferentes? Yo creo que hay distinto. Aquí en Chicago es una ciudad, después de 12 meses puedo hablar más de cómo son la gente de Chicago. Es una ciudad, primero, que yo no conocía antes, que es una ciudad maravillosa, con gente apasionados, son trabajadores cuando digo trabajadores de la sombra, que trabajan muy duro, que le encanta a sus equipos. Es una de las ciudades en Estados Unidos con el más gran número de equipos profesionales. Hay 2 equipos de béisbol, los Cubs y los White Sox, un equipo de baloncesto que todo el mundo conoce, los Bulls, un equipo de hockey hielo, los Blackhawks, un equipo de fútbol americano, los Bears, un equipo de baloncesto femenino, los Chicago Sky, y 2 equipos de soccer, de fútbol, que son los Fire, y el equipo masculino nuestro, Red Star, que ahora se llama Star FC. Y obviamente yo creo que hay, entre directiva, por lo menos hay muy buenas relaciones. Los campos son siempre llenos, algunos equipos de la ciudad. Nosotros en 2024 fuimos el único equipo de todos estos que fuimos a playoff, y aún así
las salas y los campos son siempre llenos. Es un público apasionado. De darte números de cuáles son los públicos que atienden a varios sería para mí complicado darte números exactos. Yo sé que obviamente los Cubs, por compartir propiedad, pues hay este ámbito. De hecho, la propiedad nos organizó un partido este año que jugamos en el campo de béisbol, y de este aspecto, gracias a los equipos administrativo y operativo, batimos el récord de atendencia de un partido en Estados Unidos de la liga de la NWSL con 35.000 personas, y fue tremendo. Yo imagino que muchos fans de béisbol atendieron porque son muy, muy orgullosos de su estadio y de su equipo. Justo al principio hablábamos del scouting, ¿no? Estados Unidos es un mercado fuerte por el fútbol base. ¿Y qué rol juega el scouting también a la hora de contratar jugadoras, no tanto en Estados Unidos, sino también a nivel mundial en las distintas ligas del mundo? Pues yo creo que hay antes hablamos de comparación. Hay una cosa muy importante decir, es que el modelo de, como nosotros lo podemos llamar en Sudamérica, en Europa o en el resto del mundo, el concepto de academia aquí es muy distinto. Aquí, en todos los deportes, como la mayoría de la gente sabe, todo pasa por high school, por college, que es la universidad, y no hay realmente academia como nosotros vemos en nuestros clubes, fútbol base, con equipos de U14, U15, U17, que eso te lleva a un segundo equipo y al primer equipo. Aquí todo es distinto. Y las academias son academias privadas que hay en la ciudad, que son más, como llaman aquí, pay per play, donde la gente paga para jugar. Es un concepto totalmente distinto y es una cosa que hay que tomar en cuenta con una persona como yo, con pasado europeo, con cultura europea, con un club que estaba basado donde entre masculino y femenino te diría entre 20 a 30% de la plantilla eran jugadoras o jugadores procediendo a la academia, que cambia totalmente. La primera cosa es que la Liga Americana entendió a nivel femenino que si quiere estar, porque hoy en día yo diría que la liga femenina americana e inglesa son las dos mejores del mundo, y ellos entendieron que si tú quieres ser el mejor del mundo, tienes que competir con otros y competir con las mismas reglas. Y por primera vez es el primer deporte en Estados Unidos que ha quitado la draft. La draft, que como la gente sabe, es este proceso de elegir jugadores o jugadora en cualquier deporte cuando tú sales de la universidad. Quitaron esa draft, ¿por qué? Porque los clubes americanos tenían que esperar esta draft, había un orden para elegir, y los clubes europeos o sudamericanos no esperaban, podía ir a estas jugadoras antes. Quitando esto, nosotros tenemos con la liga y los 14 clubes de la liga un desarrollo ahora de intentar desarrollar lo que nosotros llamamos Path to Pro, que es desarrollar academias, siempre teniendo en cuenta que los lobbies universitarios, que las academias privadas están fuertes y queremos construir esto alrededor de lo que ya está hecho. Así que es una parte. Después el scouting, yo siempre dije, y ayudado también por los equipos de scouting que tenía en Servet masculino, siempre quise estar uno de los pioneros del scouting femenino, porque yo soy de los que pienso que, y puede ser que eso vino también del hecho que en Servet teníamos algo en el presupuesto que nunca tuvimos presupuesto para fichar comprando jugadores, que sean jugadores o jugadoras. Y cuando tú tienes esto, y por eso construir poco a poco te ayuda a ser a veces más ingenuo. Y yo creo que el dinero que gastamos la mayoría del tiempo los clubes en traspasos pagando, si se hace un buen trabajo de scouting, tú puedes sacar con más tiempo estas jugadoras gratis. Eso te permite dos cosas. El dinero que no gastas en traspaso, que va a otros clubes y que tú refuerzas otros clubes, lo gastas en tus equipos de scouting y en mejores salarios. Porque al final, si queremos desarrollar el fútbol femenino, es desarrollar esta parte. Y yo lo que hacía, había tenido eso para volver a la parte de Servet, tenía algo claro. Obviamente, vendíamos con el femenino al final, pero sobre todo con el masculino. Y yo tenía como un camembert cada vez que vendíamos un jugador o una jugadora, que era decir, ok, tal porcentaje va a la academia, tal porcentaje a los equipos de scouting, tal porcentaje va a desarrollar los equipos administrativos, tal porcentaje, obviamente,
a salarios para mis jugadores, perdón, y tal porcentaje al femenino. Y cuando se vendía con el femenino, este camembert seguía también, porque todo el mundo tenía que ganar, porque no había que olvidar que los que invertían en el femenino eran masculino. Y aquí la idea es la misma. Yo creo que con más presupuesto estamos intentando crear también una red, que eso toma tiempo, de scout, que sea importante. Le estamos metiendo también bastante desarrollo e inversión en esto para poder ser pionero en este aspecto y poder liderar fichajes con tiempo. Y yo no soy el tipo de director deportivo que me gusta hacer fichaje al último día, menos si tenemos una lesión, porque yo creo que este tipo de panic boy, lo digo con mucha humildad, se tienen que hacer si no estamos preparados. Antes hablas de planificación y perseverancia. En este plan de 1000 días, que bueno, 1000 días deben ser un poco más de 3 años, hay 5 fases, de las cuales las primeras 2, que creo que son las que ya están cumplidas o se están por cumplir, son la reestructuración y la reconstrucción. ¿De qué se tratan estas fases y cuál es el objetivo de ellas para el club y cuáles son las otras 3? Pues yo te diría que la cosa más importante es, cuando yo hablé de 1000 días, es de hablar del tiempo que es necesario. Yo creo que 1000 días es ¿cómo decirte? ¿Cómo lo podría decir? Es una imagen. Es una imagen para decir que, bueno, primero, cuando tú llegas, porque al final, si queremos que el fútbol sea negocio, hay que tratarlo como un negocio. Y cuando tú llegas en una empresa, hay que ver dónde estamos. Después hay que intentar trabajar con la gente que está. Cuando la gente que está, pues vemos que hay cosas que cambiar, pues en este aspecto hacemos cambios. Y después crecemos. Siempre y todo en estar en un momento donde siempre a mí me gusta tener evaluación constantes, números, soy un loco de los números, de saber en dónde estamos. Y yo creo, y estábamos hablando de scouting, y ahora se viene el Big Data y todas estas cosas, para mí es encontrar, no hablaría de porcentajes exactos, pero encontrar siempre la mejor armonía entre las datas, los números, que son tremendos y que no mienten, y la parte humana. Porque yo creo que un proyecto deportivo no puede desarrollarse si no hay valores fuertes humanos, valores de familia, de compartir un proyecto en común. Y yo creo que es ese aspecto que te puede permitir, cuando hablo de 3 años, es que para mí son necesarios 3 años para desarrollar un proyecto. Tú puedes ganar después de 3 días. Tú en el segundo año puedes tener un año peor que el primero, pero para asentar las bases de un club fuerte y estructurado, para mí se necesitan por lo menos 3 años. Richard, ya para ir cerrando, para aquellos que están, como te decía, gestionando un club femenino o que están recién iniciando en ese rol, ¿cuáles son para vos las claves fundamentales o los puntapiés fundamentales para poder llevar a cabo un plan, como decías, a mediano y largo plazo y que tenga éxito poder tener un equipo femenino en una primera división o en una segunda división de liga? Yo diría, y con mucha humildad, obviamente, porque yo creo que cada uno tiene que tener sus ideas y lo repito, no hay ideas falsas. Yo creo que depende del mercado, pero yo creo que está demostrando el fútbol femenino que es un deporte que crece, que se va a convertir en sí, no solo el fútbol femenino como uno de los deportes más importantes del mundo. Y como líder hay que seguir inspirando, delegando, acompañando a su gente. Cuando digo liderar, hablo de ser un ejemplo, no ser un jefe. Yo siempre digo, el líder no es el jefe, es el que toma la responsabilidad de la última decisión. Y yo creo que en la gestión, pues perseverancia, tener perspectiva y propósito para poder desarrollar un proyecto a medio o largo plazo. Sé que a veces es complicado porque ahí tenemos propiedad que invierte a veces mucho dinero y quieren resultados ya, pero intentar demostrar que con un plan y con estabilidad es la mejor manera de desarrollar estos planes. Y yo creo que la filosofía es poder construir proyectos sólidos antes de avanzar a solo resultados inmediatos. Así que yo creo que el éxito se crea únicamente cuando tenemos equipo, y cuando hablo de equipo no es solo los 11 o las 11 jugadoras que están en el campo. Bueno, Richard, nada, gracias por estar acá presente. Esperemos ver al Chicago en lo más alto de la tabla en esta temporada, así que nada, vamos a estar ahí pendientes.